Bueno, en esta ocasión voy a reseñar un texto que se llama Texto Yonki, Sexo, Drogas y Biopolítica. El autor es Paul B. Preciado, antes Beatriz Preciado. Yo tengo la edición en la que todavía aparecía como Beatriz Preciado. Este es un texto de lo mejor que hay en la filosofía contemporánea. Eh, es un texto muy necesario para entender lo que está sucediendo hoy con respecto al género, las orientaciones sexuales, um, y en general con la política, la sociedad, la cultura y sobre todo las industrias del capitalismo tardío, que pues las principales industrias que gobiernan este mundo son la industria farmacéutica, ya lo sabemos, lo vimos en 2019, y según Beatriz Preciado o Paul Preciado, la industria pornográfica. La industria pornográfica, ¿por qué? Porque tiene un proceder que las estrategias de marketing copian o por lo menos lo que el autor propone es que funciona de la misma manera, que es atraer al cliente, excitarlo, hacerlo que entre en éxtasis o eyacule y consume el producto. En otras palabras, lo que propone el autor es que las industrias de los empresarios del siglo XX, hasta cierto punto del siglo XX, lo que hacen es, para ser exitosas, funcionar como funcionan las industrias de la adicción, digamos, porque la pornografía usualmente lo que genera en los consumidores pues es una adicción. Entonces, este modelo va a ser seguido por todas las industrias que lo que buscan pues justamente son clientes permanentes. No buscan satisfacer una necesidad de una vez y para siempre, no. Buscan clientes que estén regresando constantemente a comprarles. Entonces, eh, para esto van a seguir ese modelo, y la industria farmacéutica justamente funciona de la misma manera, funciona con un aparato tremendo de médicos, que los médicos pues sabemos que son los empleados de la industria farmacéutica a fin de cuentas, y son los que les hacen la promoción. Entonces, eh, en este texto el autor propone como, o digamos la propuesta del autor es ambivalente porque propone de cierta manera expropiar esas tecnologías de género, como le llaman, que son en este caso las que la industria farmacéutica ha producido, y usarlas para lo que no eran, ¿no? Que esto es, digamos, lo que se sabe que funciona muchas veces en la industria farmacéutica, que es que se produce un medicamento, pero se le conocen efectos secundarios que terminan resultando en la creación de un medicamento nuevo, o que ese mismo medicamento se empieza a usar para otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso, el autor utiliza el ejemplo de las hormonas sintéticas que se crean en el siglo XX para desmentir la verdad de que ser hombre o mujer es algo natural. ¿Por qué? Porque, pues como sabemos, en el siglo XX empiezan a surgir personas que al experimentar con estas hormonas, con estas pastillas, con estos productos de la industria farmacéutica, se dan cuenta que eh, pueden cambiar básicamente de mujer a hombre o de hombre a mujer, ¿no? ¿En qué sentido? Pues claro, si tú consumes hormonas, esto que se llama la hormona masculina como la testosterona, y no eres un hombre, pues eventualmente te va a empezar a salir bigote, barba, tu voz se hace gruesa. Digamos que empieza a suceder como todo lo que en la biología se llaman caracteres secundarios, es decir, esto que visualmente hace que en el espacio social se nos reconozca como hombres o como mujeres. Entonces, este es un libro muy interesante porque se divide, digamos, alternamente eh, va narrando su propia experimentación con estas hormonas, con la testosterona, por eso se llama testo, y yonki, obviamente, ¿no? Como decía, eh, el yonki es una palabra que hace referencia al adicto a las sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, en este caso, pues es un yonki de la testosterona, un adicto a la testosterona, pero que la va a usar como, o por lo menos es lo que propone, la va a usar justamente como una estrategia para dinamitar estas estructuras binarias o dualistas en las que está estructurada la realidad. Porque, como sabemos, toda esta realidad, todo este mundo en el que vivimos está estructurado en pares opuestos de conceptos binarios con los que entendemos la realidad.
Y uno de estos conceptos, obviamente de los más inmediatos que tenemos, pues es ser hombre o mujer, ¿no? Así como hay hombre o mujer, hay bueno o malo, hay bonito o feo, hay noche y día, es decir, toda la manera en la que entendemos la realidad es a partir de los opuestos, ¿no? Y en ciertas metafísicas, lo chistoso es que en ciertas metafísicas esto lo llevan a un nivel de divinización, ¿no? Como si esto fuera bueno, no, esto no es bueno, es la fragmentación de la realidad, o como se diría en otras metafísicas, la fragmentación de la unidad, ¿no? Cuando la unidad se fragmenta, entonces se crea la dualidad. Y esta realidad en la que vivimos está regida por esta dualidad. Todo es dual, es decir, no hay un momento en el que, no, en el que podamos salir del pensamiento binario. Y una de estas conceptualizaciones del pensamiento binario es justamente dividir a las personas entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, no solamente somos seres humanos, sino que somos hombres y mujeres. Después de esta división entre hombres y mujeres, va a empezar a surgir una división que no existía anteriormente, y eso es algo de lo que también da cuenta este libro. Este libro, digamos que es una historia de la sexualidad contemporáneo, que retoma el proyecto que dejó otro filósofo que escribió una historia de la sexualidad ya clásica, que es Michel Foucault. Entonces, Preciado en Texto Yonki lo que va a hacer es retomar esa historia que dejó Michel Foucault y la va a actualizar, o le va a dar un seguimiento hasta el momento en el que Foucault muere, porque Foucault muere de SIDA, pasado el siglo XX. Preciado va a retomar ese proyecto y va a actualizarlo a, digamos, lo que está sucediendo a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces, va a empezar a narrar alternativamente lo que él experimenta con la administración de la testosterona, que en la medicina oficial solamente es un proceso que se permite y que se permitió hasta cierto momento en el que las personas transexuales y transgénero ya eran, digamos, ya era validado que estas personas existieran, ¿no? Que usaran estas hormonas para cambiar de sexo. ¿Por qué? Porque anteriormente pues esto no era, digamos que todo esto tiene que entrar en un marco legal para que el régimen hegemónico oficial diga, bueno, sí, esto se puede hacer, ¿no? ¿Y por qué? Porque las sociedades occidentales todos vivimos bajo el contrato social. Que es el contrato social? Es este contrato que el filósofo Rousseau afirmaba que todos firmamos solamente por existir en una sociedad occidental, ¿no? Así diríamos ahora. Nadie firmamos nada, pero aunque no lo hayamos hecho y ni siquiera sepamos que esto existe, pues existe. Entonces, si tú haces algo que legalmente no es permitido, eres un criminal, ¿no? Y esto pues cambia. Claro, en un momento se pueden criminalizar ciertas conductas, como por ejemplo la homosexualidad, y, hasta que, digamos, son criminalizadas porque los saberes hegemónicos se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, si el psiquiatra John Money eh, todavía consideraba que podía ser válido o no que una persona cambiara de sexo, o que una persona tuviera deseos sexuales por alguien de su mismo sexo, pues esto va a ser leído también por las leyes, va a ser leído por las religiones. Las religiones sabemos que oficialmente han sido tradicionalmente homofóbicas y después transfóbicas cuando empezaron a aparecer las personas transgénero. Las religiones tienen que esto es algo que el autor retoma de la historia de Foucault, donde Foucault habla de cómo hay una alianza implícita entre las religiones, dígase Vaticano, Iglesia Católica, que es la que impera mayormente en Occidente, pero pues sabemos que, que el resto de las sectas que surgen a partir del cristianismo pues son básicamente lo mismo, nada más que son mafias en las que el mafioso principal es otro, ¿no? Pero operan bajo la misma programación mental, que son estas historias eh, judías, hebreas, de Jesús. Entonces, bueno, a partir de esto las religiones van a establecer una moral hegemónica que va a definir qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Y una de las cosas que no son correctas es tener prácticas no reproductivas. ¿Por qué? Porque Diosito lo mandó. Entonces, eh, Foucault va a analizar cómo hay casualmente un acuerdo en donde, como la religión dijo que Diosito no manda esto, luego las leyes dicen que es ilegal
no ser heterosexual. Es decir, es ilegal que tú empieces a sentir deseos por otra persona de tu mismo sexo, como si los deseos se pudieran, eh, sí, como si los deseos pudieran entrar en el ámbito de la legalidad. Bueno, pues sí entran, ¿no? Obviamente, a esto me refería con lo del contrato social. Los deseos homosexuales han existido toda la vida anteriormente. Bajo esta influencia horrenda del cristianismo, pues se le llamaba sodomía, ¿no? Haciendo referencia a esta historia, obviamente bíblica. Eh, pero bueno, la homosexualidad ha existido siempre, como la heterosexualidad, obviamente, porque pues las personas, los animales se reproducen mediante la heterosexualidad. Entonces, eh, este libro va a dar cuenta de cómo hay una alianza entre religiones, políticas, la escuela. En la escuela también se aprende la sexualidad, aunque los padres conservadores actualmente crean que no, pues claro que se aprende la sexualidad porque ya desde ahí te enseñan en principio lo que hablaba sobre los roles de género, qué es lo que hacen los hombres, qué es lo que hacen las mujeres o qué es lo que deben hacer, ¿no? Porque claro, aquí también ya empieza a haber disidentes de estas normas. Eh, y una de las cosas que deben hacer los hombres es gustar de mujeres y al revés, ¿no? Las mujeres deben gustar de hombres, entonces si tú de repente empiezas a manifestar deseos por alguien de tu mismo sexo, eso es una infracción a la norma, ¿no? Pese a lo que crean estas personas conservadoras. Las disidencias sexuales pues son una minoría justamente por eso, porque somos disidentes a esta norma eh, totalitaria. Y bueno, en este texto obviamente se va a hacer un análisis bastante profundo, bastante interesante sobre cómo la sexualidad, que aparentemente es algo privado, pues en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque justamente por todo lo que expliqué, porque hay una gestión política, biopolítica, es decir, una gestión política de la vida, de cómo las personas deben interactuar íntimamente, sexualmente, eh, para que esto resulte en la sociedad que los poderosos han planeado. ¿Por qué? Porque todas las sociedades como existen han sido diseñadas. Esto es lo que la gente no sabe o lo que... Incluso en ciertas líneas como de la derecha creen que esto es nuevo, ¿no? No, no es nuevo. Los diseños sociales han existido siempre y esto es algo muy interesante en lo que este libro va a ahondar. Cómo pues se crea, por ejemplo, esto que es el panóptico basándose en las cárceles. En la cárcel hay un arquitecto que diseña una cárcel donde los presos son vistos por los carceleros, pero los presos no pueden ver a sus carceleros, solamente tienen la conciencia de que están siendo observados en cualquier lugar. Entonces, este modelo arquitectónico se va a trasladar a las sociedades contemporáneas, donde hay diferentes panópticos, ¿no? Que en este caso un panóptico pues sería una cámara, por ejemplo, del celular, pues es un panóptico, en cualquier momento te pueden enfocar, pero digamos hay panópticos más tradicionales, ¿no? Como lo son estas normas de género, en donde tu vecino puede estar observando si estás cumpliendo o no con las normas de género y sexualidad, que hegemónicamente son la heterosexualidad y la cisgeneridad, es decir, tú tienes que conformarte con el rol que se te asignó como hombre o como mujer y tienes que estar deseando aparearte con personas del sexo opuesto. Obviamente todo con el fin de terminar en la reproducción. ¿Por qué? Porque a los poderosos les hacen falta esclavos, básicamente. Esa es la razón. No, no hay ninguna otra razón. Pese a lo que digan las religiones, lo que digan pues lo demás. Entonces, en este libro vamos a tener conceptos muy interesantes como el de la potencia gaudendi. La potencia gaudendi es un concepto bastante misterioso que Preciado introduce, en donde dice que se basa en la potencia de actuar o fuerza de existir, que a partir de la noción griega de dynamis y de su correlato metafísico que elabora Spinoza. En realidad es un concepto, digamos que es el concepto más metafísico que introduce el autor, pese a que todo da a entender que es un autor materialista. Cuando hablamos de materialismo en filosofía, esto se refiere a la postura que analiza la realidad a partir del mundo material, es decir, no nos vamos a lo que pasa después de la muerte, no nos vamos a ver si hay otras dimensiones, no.
no nos vamos a ver si hay un cielo, si hay un infierno, si hay un más allá, si hay otros universos, no, estamos analizando las cosas a partir de esta realidad o lo que nos interesa es esta realidad. Bueno, pues aquí este concepto ya se sale de esto y es un concepto que incluso yo podría, para mí este concepto es literalmente lo que en las tradiciones hindúes se conoce como la energía sexual, ¿no? La potencia gaudendi en preciado sería eso básicamente. Y la potencia gaudendi también es la potencia de trabajo. Esto en teorías metafísicas pues sí se sabe. Básicamente es la energía de la vida. La energía con la que se produce la vida es con la que se produce todo, es con la que se produce arte, con la que se trabaja, con la que se tienen relaciones sexuales. Es la misma energía, por decirlo así. Entonces, eso es lo que sería la potencia gaudendi, que según Preciado es lo que buscan los empresarios extraer de los trabajadores, ¿no? Entonces, como algo muy abstracto, que no es tan abstracto a fin de cuentas, um, eh, es lo que se pone a trabajar la energía vital. O como diría Schopenhauer, la voluntad de vivir. Y para Nietzsche sería la voluntad de poder, aunque la voluntad de poder ya es otra cosa que es más un proceso de liberación. Como resultado de todo esto, Preciado va a llamar a esta época que estamos viviendo la era fármaco-pornográfica, ya como expliqué. Y su propuesta pues tiene que ver con extraer, con robar estas tecnologías de la industria farmacéutica y utilizarlas para dinamitar esto que en el régimen hegemónico es la heterosexualidad y la cisgeneridad, como un acto de libertad. Entonces, claro, si esta sociedad solo funciona a través de la eh, multiplicación de los seres humanos para esclavizarlos, extrayendo su potencia gaudendi o lo que es lo mismo su energía vital, pues entonces lo que yo voy a hacer es no permitir que esto suceda. Digamos, esto es lo que el autor propone. Y a esto es a lo que remite lo que se conoce como la diversidad sexual, es decir, las personas de la diversidad sexual somos disidentes a todas estas normas hegemónicas que lo único que quieren hacer pues es básicamente explotarnos, usarnos y desecharnos como un objeto desechable, porque ya lo expliqué, así funciona la industria contemporánea en donde las personas somos objetos para utilizar y tirar, ¿no? Que digamos, eso es lo que enseña la industria pornográfica del sexo incluso. Es decir, la industria pornográfica no enseña realmente a tener intimidad, pese a lo que la gente cree. Enseña más bien una especie de performance del sexo, en donde básicamente las personas son objetos sexuales. No nos enseña nada más que eso. Y bueno, como expliqué, el autor propone que esto va a ser visto de la misma manera por todas las industrias, como un modo de obtener clientes. Otro tema muy interesante que tiene que ver justamente con los anteriores es el de la identidad. La identidad, en este caso identidades sexuales, pero también, digamos, la identidad sexual, pues forma parte de la identidad, digamos, con mayúscula, ¿no? O la identidad en su conjunto. Y lo que sucede es que la identidad se produce, digamos, bajo este análisis sociocultural, filosófico que hace el autor. Lo que él propone, lo que le explica y lo que concluye es que la identidad se produce como se producen los objetos de la sociedad de consumo en el capitalismo tardío a finales del siglo XX. Es decir, eh, la identidad que tú tienes como hombre, como mujer, como heterosexual, como homosexual, etc., es producida por los dispositivos de la sociedad de consumo de la era farmacopornográfica. Digamos que eso es lo que dirá el autor. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa que eh, la manera en la que existimos en las sociedades actuales no está desvinculada de estos procesos que he explicado, en cómo funcionan las industrias, las empresas, sino que más bien la identidad es producida de esa manera. Es decir, no existe algo como, como ser un hombre naturalmente o ser una mujer naturalmente y digamos que eso es lo que va a profundizar el autor en este análisis, porque incluso cuando eres un hombre cisgénero, por ejemplo, él narra la historia de los
hombres fisicoculturistas, estos hombres que se meten al gimnasio y entrenan para producir una estética visual de su cuerpo que les produzca este tipo de figura bastante masculina, bastante hegemónica de lo que es un hombre, ¿no? Cuando pensamos en un hombre, en las distintas iconografías culturales, usualmente es como este tipo de modelo, incluso un hombre atractivo, es como este tipo de modelo en el que se suele pensar, ¿no? Hombres o hombres fuertes, o sea, los hombres, cuando eres un hombre se te vende esta historia, incluso por ejemplo en las caricaturas, en las ficciones del cine, de la televisión. Pues los héroes usualmente tienen cuerpos de físico-culturistas. Esto es muy chistoso porque después sus fans, no sé, pienso en animes, incluso por ejemplo como Dragon Ball o como, bueno, Occidente Superman, todos estos superhéroes literalmente tienen cuerpos de culturistas y mayormente son dibujados por hombres homosexuales, eso es lo más genial. Pero son el modelo a seguir de los hombres heterosexuales, son lo que te enseñan a idealizar de cierta manera. Y lo que Preciado analiza en este texto es cómo estos hombres con cuerpos súper esculturales, que bueno, obviamente esta estética viene de la antigua Grecia, pero en el físico-culturismo la exageran tremendamente a este tipo de músculos súper hinchados. Pues como se sabe no es algo natural, o sea, no es algo que sea producto únicamente del ejercicio, sino que va a ser algo que estos hombres van a lograr mediante las tecnologías del género, justamente, que son estas hormonas que produce la industria farmacéutica. Es decir, mayormente lo que los hombres culturistas hacen para lograr esos cuerpos no solamente es el ejercicio, como la gente cree, sino que también van a terminar ingiriendo testosterona. Es decir, lo mismo que una mujer va a tomarse para cambiar de sexo, lo toman estos hombres para acentuar esa masculinidad, digamos, los caracteres secundarios de la masculinidad, porque la testosterona no solo te produce el efecto visual, sino que también te da más fuerza, te da vigor, te da más fortaleza, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que tradicionalmente se sabe que son características culturalmente codificadas como masculinas, ¿no? La masificación del Internet, como el Internet empezó siendo una tecnología de libertad que ciertas personas crearon y liberaron para que se pudiera difundir información que anteriormente no se podía, pero poco a poco pasa a ser también cooptada por los dispositivos hegemónicos para fallarla, y en algún momento, como quizás ya lo es, pues ya está siendo completamente gestionada para que solo cierta información pueda ser filtrada, pero no otra. También aunado al tema de la pornografía, pues habla de cómo hay una relación obviamente directa entre la industria farmacéutica y la pornografía. Con la invención de la píldora anticonceptiva, pues sin esta píldora no sería posible tener tantas o filmar tantas performances sexuales sin el riesgo de que las mujeres terminen embarazadas, o las biomujeres, digámoslo. Entonces, digamos que bajo este análisis, la pornografía lo que revela es cómo mediante estas tecnologías farmacéuticas la reproducción va a ser separada del acto sexual. Esto es algo que antes no existía, o por lo menos no oficialmente. Entonces la industria farmacéutica lo que brinda es incluso a las parejas heterosexuales la oportunidad de no reproducirse, y esto es algo inédito porque si estamos hablando de que tradicionalmente la heterosexualidad se define como la sexualidad reproductiva, o que en otras palabras la finalidad de la heterosexualidad es la reproducción, y por eso estas construcciones sociales que son la familia tradicional, pues con la invención de la píldora anticonceptiva, incluso las familias más conservadoras van a terminar utilizándola para poder tener prácticas sexuales sin reproducirse, ¿no? Y eso es algo que revela, como lo dice el autor, qué tan hipócritas son las sociedades actuales, donde tenemos esta familia tradicional diciendo que no puede haber prácticas sexuales no heterosexuales, pero al mismo tiempo ellos utilizan la píldora para no reproducirse, como es lo que pasa en las prácticas, por ejemplo, homosexuales, donde para usar este concepto, naturalmente las personas que tienen prácticas homosexuales pues no se reproducen porque tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, ¿no? Bueno, pues resulta que este efecto es deseado por las personas con deseos heterosexuales y va a ser realizado por la industria farmacéutica. Entonces,
Analizando esto, lo que Preciado concluye es que realmente las nociones dualistas de homosexualidad versus heterosexualidad son realmente obsoletas, puesto que eh, ya actualmente en ninguno de los dos casos puede haber reproducción si las personas no lo desean, ¿no? Es decir, tanto una pareja heterosexual puede abstenerse de reproducirse sin dejar de practicar relaciones sexuales, lo mismo que una pareja homosexual lo haría, ¿no? Y viceversa, digamos que ya las parejas homosexuales que están bastante heteronormadas, pues van a terminar deseando tener hijitos, ¿no? Entonces, bueno, van a adquirir técnicas de reproducción in vitro, que esto también obviamente es producto de la industria farmacéutica, o van para que alguno de sus espermas se deposite en una mujer que rente su vientre, ¿no? Entonces, digamos que tanto la heteronormatividad como la no reproducción de la homosexualidad va a ser indistintamente transferida de una pareja homosexual a una pareja heterosexual ideológicamente o subjetivamente, sería más la palabra en este caso. Es decir, la subjetividad heteronormativa puede anclar tanto en una persona heterosexual como en una persona homosexual o incluso transexual, ¿no? En el sentido de que de lo que se produce como deseos de una forma de vida. Entonces, esa es la parte más interesante para mí, ¿no? Cómo realmente el autor propone que ya estos conceptos en realidad están obsoletos, aunque políticamente sigan operando, como en los discursos de la izquierda o la derecha, pues la realidad es que en la práctica ya no importa mucho si eres homosexual o heterosexual o bisexual, porque digamos que todas las sexualidades operan un poco de la misma manera. Lo que sí es distinto, pues es como hegemónicamente la heterosexualidad sí sigue siendo una hegemonía culturalmente y políticamente. Entonces, digamos, ahí es donde ya no habría esta obsolescencia, pero sí en el ámbito de las prácticas sexuales. Y finalmente en el de la identidad, que la identidad, como mencionaba, pues también termina siendo un concepto que roza con la metafísica, porque pese a que se produce por todos estos dispositivos, al mismo tiempo está sustentada por arquetipos platónicos, ¿no? Como la masculinidad, la feminidad, todo esto son arquetipos, como modelos deseantes a seguir, por decirlo de esa manera. Y que este autor lo que dice pues es que hay que salir de esos arquetipos, es decir, no hay que rendirles culto, sino todo lo contrario, hay que boicotearlos. ¿Por qué? Porque son arquetipos que nos controlan y no confían en libertad, sino todo lo contrario. Finalmente, el último tema, que quizás es como uno de los temas centrales por los que se suele visitar a este autor, pues es porque trata sobre lo que se llama teoría queer. ¿Qué es la teoría queer? Es algo que en español se podría traducir como teoría marica, teoría tortillera, teoría joto, teoría putos. Es una teoría que inaugura una filósofa italiana llamada Teresa de Lauretis en una conferencia en donde ella habla de teoría queer. A su vez, Preciado pues cita otros de los referentes de esta teoría, como son Monique Wittig y Judith Butler, que creo que Judith Butler es como la más famosa. Eh, y básicamente esta teoría lo que dice es que pues las identidades sexuales, pero en general la identidad, pues es una ficción. Preciado habla de ficciones políticas, es decir, son ficciones que se nos subjetivan como una identidad a modo de una persona, ¿no? Es decir, nuestra personalidad, nuestra identidad es modelada por los diferentes dispositivos culturales, que también son políticos, como ya lo expliqué, y que básicamente se centran en esto que Preciado llama el imperio heterosexual o la heteronormatividad, es decir, en la sociedad hegemónica, pues la sexualidad imperante es la heterosexualidad, no porque sea natural, sino porque culturalmente se incentiva a que se produzca como subjetividad, es decir, no solo las sexualidades, en este caso la heterosexualidad, no solo es una práctica sexual, sino que es toda una cultura. Hay una forma de cultura heterosexual. Entonces, esto, claro, puede crear muchas trampas, porque entonces hay gente, por ejemplo, que puede creer que con no ser heterosexual ya es disidente, y esto se ha problematizado bastante, en el sentido de que, como ya lo expliqué, no necesariamente es así. Es decir, tú puedes ser una persona transgénero
una persona homosexual y sin embargo seguir teniendo como toda la máquina deseante de la cultura heteronormativa, como lo es, por ejemplo, el deseo de reproducirse, que para mí es algo que ya debería acabarse como deseo y como práctica. Sí, creo que los humanos deberían dejar de reproducirse, eso sería lo mejor. Pero bueno, y otra de las trampas quizás para mí que en la que se puede llegar a caer con respecto a la propuesta de Preciado para mí es el hecho de ver a la industria farmacéutica como una posible vía de escape cuando en realidad pues es la, como él mismo lo dice, la industria hegemónica. Entonces a mí no me convenció tanto su propuesta de expropiar esas tecnologías, esos productos de la industria, porque finalmente para tenerlos pues hay que pagarlos, ¿no? Entonces ahí no hay expropiación alguna. Más bien creo que lo que habría que hacer es acudir como a otro tipo de productos que no sean los de la hegemonía, productos disidentes, productos alternativos, ¿no? Pero bueno, eso ya es, quizás daré como para otro video y otro análisis completamente aparte, pero sí, esta parte de la, digamos, de depender de la industria farmacéutica a mí no me termina de gustar, aunque entiendo que hay personas que literalmente dependen de ella porque no hay otra alternativa conocida, ¿no? Ese es, que yo subrayaría esa última palabra, conocida. Porque claro, podría haber como todo otro mercado, toda otra serie de productos que no son hegemónicamente comercializables, porque pues obviamente no son los de las industrias que imperan. Y bueno, finalmente este libro pues es una combinación de géneros literarios. Por un lado tenemos un diario a modo de narración, más como una especie de novela, y al mismo tiempo este diario es alternado con un ensayo filosófico e histórico sobre la sexualidad y la manera en la que operan los diferentes dispositivos en las sociedades capitalistas contemporáneas. Actualmente estoy dando un taller presencial sobre este libro que lo titulo como Teoría Queer. Y si quieres tomar este taller, puedes escribirlo en la caja de comentarios o escribir un correo al correo que dejo escrito abajo. Recuerda que estos talleres también los doy de manera online, entonces los puedes tomar desde cualquier parte del mundo. Y pues recuerda también que esto que hago aquí en estos videos es solamente una síntesis, es decir, es una introducción a estos libros, pero de ninguna manera un video sustituye la lectura directa de un texto. Eso siempre lo tendré que decir porque la gente a veces cree chistosamente que con ver un video ya se evitó la lectura de un texto cuando son experiencias completamente diferentes y cuando un producto cultural como un libro se produce de esa manera, solamente puede ser aprendido de esa manera. Entonces, cualquier cosa que tú veas como un video como este, por más bueno que sea, que mis videos son muy buenos, lo tengo que decir, eh, no sustituye la lectura de un texto. Entonces, eh, te recomiendo inscribirte a estos cursos. Son cursos permanentes con más o menos 2 meses de duración. Entonces, inscríbete y nos vemos en el siguiente podcast.